gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al cuarto episodio de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponernos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de todos nuestros seguidores. El programa de hoy está cargado de información crucial. Comenzaremos como siempre con el resumen de las noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de la razón por la que los equipos japoneses tienen sus nombres en inglés. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, antes de pasar a las noticias de la semana, queríamos comentar unas notas breves. La primera de ellas es que ya está de regreso fines de semana de béisbol japonés. A los que ya tienen algún tiempo siguiéndonos o siguiendo nuestra página, recordarán que es una costumbre que tenemos durante toda la temporada de la NPB de compartir viernes y sábados alrededor de la medianoche los links para poder ver los partidos de la NPB en vivo a través de internet. Debido al cambio de horario, los partidos que se juegan en la tarde, los sábados y los domingos en Japón, se pueden ver en vivo en esta parte en el hemisferio occidental alrededor de la medianoche los viernes y los sábados, de manera que estén pendientes durante toda la temporada, que en esos días y en esas horas estaremos compartiendo como siempre los links que encontremos. Por supuesto, no podemos lamentablemente garantizarlos, eso no depende de nosotros, pero estaremos compartiendo los links para ver los partidos que encontremos en internet. Y adicionalmente este año tenemos algo nuevo, que es que estaremos ofreciendo comentarios en español acerca de esos partidos. Los estaremos narrando básicamente en español para que todos ustedes puedan disfrutarlos con más detalle. Lamentablemente el programa que estamos utilizando para hacer esos comentarios en español tiene un límite de 1 hora, de manera que no podemos comentarlos por más de 1 hora, pero al menos la hora inicial pues podremos ofrecerle algunos detalles relacionados al partido, de manera que lo puedan disfrutar mejor. Luego también queríamos comentar una nota breve, que es el cubano Alfredo Despaigne, que se suponía iba a viajar a Japón el 16 de febrero y se iba a unir pronto a los entrenamientos de los Marinos de Lotte, ha retrasado su llegada a Japón. No se sabe la fecha exacta, pero se conoce que será a principios de marzo. La idea general es simplemente darle descanso, que no nos parece una mala idea, porque Despaigne, con su trabajo en Japón y su responsabilidad en Cuba, juega básicamente 12 meses al año, y eso obviamente va a desgastar mucho a cualquier pelotero, de manera que no nos parece una mala idea que le estén dando un par de semanas de descanso y que le permitan llegar a principios de marzo a unirse a los entrenamientos primaverales de su equipo, los Marinos de Lotte. También queríamos comentar las estrellas de Dena. Agotaron por primera vez desde que la compañía Dena compró el equipo en 2011. Por primera vez agotaron sus tickets, sus entradas para toda la temporada, lo que en inglés llaman season tickets, que es el ticket que le permite a uno ver todos los partidos del equipo durante una temporada. Creo que lo llaman abonados en Latinoamérica, perdonen que no se me viene el término a la mente en este momento. El cuento es que Dena ofrece 4,000 de esos tickets, de esos boletos que son válidos para toda la temporada a sus fanáticos, y este año por primera vez desde que la compañía compró el equipo en 2011 se agotaron todas las entradas. El venezolano Alex Ramírez, que es ahora el manager del equipo, tiene mucho que ver con eso. Es popular y además él está, digamos, existen grandes expectativas acerca de lo que el equipo puede hacer con él como manager este año, de manera que es una gran noticia para los fanáticos del equipo y para el equipo en general, que sus entradas, sus season tickets, sus entradas para toda la temporada ya se hayan agotado en cuestión de unos pocos días. 4,000, es probable que el equipo piense en ofrecer más entradas de ese tipo para que obviamente se van a vender, para que otros fanáticos tengan el lujo de poder ver todos los partidos de la temporada en el estadio del equipo, que es el estadio de Yokohama. Pasemos ahora a las noticias de la semana, porque tenemos muchas cosas importantes que discutir al respecto, de manera que aquí están las noticias de la semana.
Ok, hoy vamos a cambiar el guión y vamos a empezar a comentar las noticias más recientes y después iremos retrocediendo día por día hasta que lleguemos al lunes 15 de febrero, que es el último día que no tuvimos el chance de comentar noticias para nuestro podcast, para nuestro programa de hoy. Lo más importante, y es algo que ya publicamos esta tarde, es la lamentable noticia del arresto del dominicano Jamaico Navarro en Okinawa. Ocurrió hoy domingo, hora de Japón, en la noche. Lo que la prensa está comentando o lo que está reportando es que al momento en el que Navarro estaba pasando por el chequeo de seguridad en el aeropuerto de Naha, en Okinawa, se le descubrió una bala en su equipaje de mano y por eso fue detenido y fue interrogado también por la policía. No sabemos qué ocurrió después de eso, pero es muy probable que todavía esté detenido. Um, y es algo, caramba, muy, muy lamentable que nos da mucha tristeza, no solo porque obviamente como latinos quedamos muy mal con este hecho, sino especialmente por el desperdicio, el gran desperdicio que esto significa para Navarro. Uno de los fanáticos, los seguidores, nos comentaba en Twitter que bueno, que si se le descubrió una bola sin ninguna pistola, pues entonces no hay mayor problema. Pero es que tenemos que entender que en Japón las cosas funcionan de una manera muy distinta a como funcionan en Latinoamérica. En Latinoamérica, tener simplemente una bala puede que no sea un gran problema, pero en Japón existe una ley de armas de fuego, una ley de control de armas de fuego y de espadas que es extremadamente estricta. En Japón no se andan con juegos con ese tipo de cosas, de manera que tener una bala en Japón, posesión siquiera de una sola bala sin que exista una pistola, ya es motivo para que uno lo detengan, como ocurrió en este caso, para que uno lo arresten, para que uno vaya a la cárcel, solo por tener posesión de una bala en su mano, o en este caso en su equipaje de mano. Y no solo eso, sino que en términos de imagen, es algo, una falta gravísima. Es decir, la vergüenza que esto significa para su equipo, los Marinos de Lote, es increíble. El equipo, la gerencia del equipo va a tener que disculparse en público ante todos sus fanáticos, va a tener que emitir una carta, un comunicado pidiéndole disculpas a todo el mundo, a las autoridades japonesas, a sus fanáticos, al resto de los equipos de la liga, por haber empleado un jugador que está relacionado con un escándalo de este tipo. De manera que, de nuevo, el sentimiento general es la lástima por el gran desperdicio que esto significa, porque Navarro acaba de comenzar la pretemporada bateando muy bien, tiene 2 jonrones, está bateando 800, tiene 3 carreras empujadas. Y este simple hecho de que se le haya descubierto la bala en su equipaje de mano significa que de seguro, seguro, sin lugar a dudas, va a recibir una suspensión. Y no solo eso, sino que dependiendo cómo se desarrolle la investigación de la policía, él podría ser despedido. Su carrera en Japón podría terminarse hoy mismo, dependiendo de lo que descubra la policía en su investigación relacionada a este problema, a este hecho de que se le haya encontrado la bala en su equipaje de mano. De manera que es lamentable, muy lamentable lo que está ocurriendo. Repetimos, es un gran desperdicio porque Navarro ya estaba encaminado a una gran temporada, un primer gran año en la NPB. El equipo ha podido convertirse en una estrella, el equipo ha podido aumentarle incluso el sueldo, extenderle su contrato a mediados de campaña, dependiendo de su rendimiento, como ocurrió en el pasado con, digamos, Héctor Luna. De manera que lo que está ocurriendo es algo extremadamente lamentable, qué triste, qué desperdicio. Ese es el sentimiento, qué desperdicio, qué gran año que ha podido tener Navarro y su carrera en la NPB podría acabarse hoy mismo, dependiendo de cómo se desarrolle todo. De manera que estamos a la expectativa, seguiremos la noticia, ya los mantendremos informados de todo lo que ocurra, pero lamentamos mucho, muchísimo lo que está ocurriendo en este momento con él. De manera que estén pendientes. Otra cosa que hay que mencionar en el caso de Navarro es que el colmo de los colmos es que esta no es la primera vez que exactamente este mismo hecho ocurre. Esto ocurrió ya en 2010 con el dominicano Máximo Nelson. Exactamente lo mismo. En febrero de 2010 Nelson estaba pasando por el chequeo de seguridad en el aeropuerto de Naha. Le descubrieron una bala en su equipaje de mano. Nelson en aquel entonces jugaba para los Dragones de Chunichi. ¿Qué ocurrió después? Nelson estuvo detenido por 2 días. La policía de Nagoya allanó su apartamento en Nagoya para ver si tenía armas de fuego o no. Gracias a Dios no se descubrieron ninguna arma y como no pudieron probar que él tenía alguna intención criminal con la posesión de esa bala, lo dejaron en libertad. Pero ¿qué ocurrió después? El equipo lo suspendió por 3 meses, no pudo jugar por los primeros 3 meses de la temporada porque el equipo lo castigó debido a eso y estuvo a punto de despedirlo, pero
decidieron darle una segunda oportunidad y mantenerlo en el equipo. Imagínense lo que ocurriría ahora con Navarro. Lo más probable es que Lotte, que como ya mencioné, tiene que disculparse ante sus fanáticos y ante todo el mundo, lo más probable es que Lotte le dé una suspensión similar, porque es que de nuevo, es posible que en Latinoamérica no entendamos lo delicado que es este problema en Japón, pero en Japón este es un gran problema, es gravísimo y seguro va a acarrear una suspensión. Es posible que la liga lo suspenda también. De manera que, de nuevo, es terrible lo que está pasando, pone su carrera en peligro. Y bueno, solo nos queda esperar a ver cómo se desarrolla todo, cruzar los dedos y rezar para que no sea tan grave y no sea el fin de su carrera, que pueda continuar jugando en Japón. Pero caramba, es lamentable lo que está ocurriendo, porque nosotros podemos entenderlo. Lamentablemente el porte de armas en Latinoamérica es algo más o menos común. Y caramba, tenemos una sociedad que es no solo en la República Dominicana, sino en México, Venezuela, Colombia, en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Centroamérica, tenemos una sociedad que es extremadamente violenta. Los tiroteos, los asesinatos son lamentablemente cosas que ocurren de manera común. De manera que para nosotros la posesión simplemente de una bala, caramba, no es gran cosa. Pero volvemos a lo mismo, en Japón este es un problema muy, muy, muy delicado y caramba, qué lamentable que todo esto esté ocurriendo, de manera que seguiremos pendientes de cómo se desarrollan las noticias y rezaremos porque no sea tan grave y Navarro pueda continuar jugando en Japón, pero caramba, estamos impactados sin duda con lo que está ocurriendo y bueno, solo nos queda esperar lo mejor. Ya les estaremos informando de eso en el futuro. Hablemos ahora de la otra noticia que publicamos esta mañana para el domingo 21 de febrero. Es el gran debut que tuvo el mexicano Jafet Amador con las Águilas de Rakuten en su primer partido de pretemporada. En su primer turno conectó un jonrón de 3 carreras, una línea durísima que tuvimos la suerte de verla en vivo anoche y la comentamos en español para nuestros seguidores. En apenas su primer turno, cuenta de 3-2, una recta abajo y adentro, y Amador la estaba esperando, hizo buen contacto y conectó un jonrón de 3 carreras que básicamente encaminó la victoria que después consiguió su equipo ante los Dragones de Chunichi en un partido oficial de pretemporada. Fue el primer partido oficial de pretemporada de las Águilas de Rakuten, de manera que fantástico, nos encanta esta noticia. Qué bien por Amador, que sabemos que no recibió las oportunidades que merecía en las grandes ligas, y vamos a esperar ahora pues que a ver cómo se desarrolla en Japón. Pero como ya me mencionamos en un programa anterior, Amador tiene la mesa servida para ser una estrella, porque el equipo está desesperado, necesita desesperadamente una buena ofensiva, alguien que les batee jonrones y les produzca carreras. Y Navarro le están dando la oportunidad desde ya para que haga ese trabajo, y como dijimos anteriormente, si se adapta bien a la liga, va a ser una estrella este año, de manera que estamos muy contentos por él y le deseamos lo mejor. El sábado 20 de febrero hablamos de Navarro, que hizo exactamente lo mismo que hizo Amador hoy. Conectó un jonrón, en este caso fue de 2 carreras, en su primer turno en un partido oficial de pretemporada. Volvemos a lo mismo, qué lamentable lo que está ocurriendo con Navarro, porque conectó un jonrón hoy también, conectó jonrón en 2 partidos consecutivos, en apenas 2 partidos oficiales de pretemporada. Navarro va de 4-3 con 2 jonrones, 3 carreras empujadas, 2 anotadas y un boleto si no nos equivocamos. De manera que, y su promedio es 800, de manera que es terrible lo que está, el hecho de que haya sido detenido esta mañana con la bala en su equipaje de mano, porque todo lo que había logrado en estos 2 juegos pues puede que termine cayendo a la basura, porque es lo más probable es que será suspendido por algún tiempo y no podrá jugar la temporada completa. De manera que bueno, seguiremos pendientes de lo que ocurra con él en los próximos días. El viernes 19 de febrero hablamos del caso del cubano Leslie Anderson de los Gigantes de Yomiuri, que va a tener que pasar por el quirófano este 23 de febrero, va a ser el martes. Se tiene que operar de su codo izquierdo. Anderson debutó en la NPB en 2014, tuvo un debut espectacular, batió sobre 300 en 87 juegos o en 83 juegos, no nos acordamos exactamente cuál fue el número en ese momento, pero tuvo una gran actuación, conectó 15 jonrones, empujó no sé cuántas carreras. Fue fantástico su debut en 2014, pero lamentablemente esa misma temporada ya comenzó a tener problemas
de lesiones que lo obligaron a perderse varios juegos de la temporada. En el invierno de ese mismo año, el invierno entre 2014 y 2015, Anderson decidió hacerse una limpieza en el codo para tratar de corregir ese problema. Debido a esa limpieza tuvo un periodo largo de recuperación y eso le restó tiempo de juego con el equipo en 2015, aunque sí logró ver acción en bastantes partidos, fueron como 87 si mal no recordamos, en 2015 con los Gigantes de Yomiuri, pero no logró jugar tan bien como lo hizo cuando debutó con el equipo en 2014. Este año él se reportó a tiempo a los entrenamientos de los Gigantes de Yomiuri, pero a partir del 8 de febrero más o menos empezó a quejarse de molestias en el codo y llegó a un momento en el que simplemente decidió que tiene que operarse para corregir el problema, de manera que le deseamos toda la suerte del mundo a Leslie. Esperemos que esta vez la operación sí corrija el problema y no tenga que perder más tiempo, sino que pueda jugar regularmente. El único contratiempo de esto es que obviamente el proceso de recuperación va a tomar un tiempo, de manera que nuevamente se va a perder bastantes juegos de la temporada regular. Y lo que podemos esperar o lo que más deseamos es que cuando regrese pueda jugar al nivel de siempre, porque de lo contrario, pues si no logra poner buenos números, lo más probable es que el equipo decida dejarlo en libertad a finales de año. De manera que, de nuevo, le deseamos suerte en su operación este martes y que la recuperación sea rápida, y no solo eso, sino que una vez que se recupere pueda volver a su mejor versión, porque si no, repetimos, pues lo más probable es que el equipo lo deje en libertad a finales de año. Vamos ahora a las noticias, a la noticia que publicamos en nuestra página el jueves 18 de febrero. Fue que el mexicano Luis Cruz, que ahora juega con los Gigantes de Yomiuri, conectó su primer jonrón de la pretemporada. Fue un partido amistoso, no cuenta como un partido oficial de pretemporada, pero conectó en su primer turno un jonrón también, de manera que ya se está encaminando pues a la ofensiva que mostró el año pasado. Eso es muy importante para Yomiuri porque es un equipo que está necesitado de producir carreras. El año pasado le fue bastante mal en ese departamento, y ellos esperan que Cruz los ayude no solo con el bate, sino también con su gran defensa. Recordemos, Cruz ganó un guante de oro en segunda base el año pasado en la Liga del Pacífico. El miércoles 17 de febrero también comentamos el caso, perdón, del dominicano Nelson Pérez, que también conectó un jonrón en un partido amistoso de los Tigres de Hanshin. Recordemos, Pérez es básicamente una apuesta a futuro de los Tigres de Hanshin. El equipo lo contrató a mediados del año pasado con el objetivo de desarrollarlo como jugador, porque pensaron que en el futuro podría ayudarlos, pero por lo que ha hecho hasta ahora en los entrenamientos primaverales, está demostrando que Pérez está listo para jugar al máximo nivel de la NPB con el equipo, y de hecho fue titular en el juego de ayer con los Tigres de Hanshin, de manera que el equipo se está dando cuenta que él puede producir y le está dando más oportunidades sobre el terreno, de manera que si continúa como va, es probable que esté en el roster activo el día inaugural de la temporada, y eso es fantástico, es algo muy bueno para él, y esperemos que pueda ver más tiempo de juego. El año pasado solo vio acción en 3 partidos al máximo nivel de la NPB, pero como repetimos, él fue contratado a mediados de temporada, de manera que igual no tuvo demasiadas oportunidades de ver acción, pero en este caso desde el principio está mostrando buena forma, y esperemos que logre ganarse su cupo en el roster activo del equipo para el inicio de la temporada, que les recordamos es el 25 de marzo. El martes 16 de febrero publicamos la noticia de que Japón anunció su roster para los partidos amistosos que disputará contra Taiwán. Al principios de marzo será el 5 y el 6, o el 4 y el 5, no recordamos bien. De marzo es el fin de semana. De hecho, dejen que revisemos y le avisamos. Sí, el sábado 5 de marzo y el domingo 6 de marzo serán 2 partidos amistosos que disputarán contra la selección de Taiwán. Estos partidos se disputarán en Japón, y el manager Hiroki Kokubo simplemente publicó la lista de los jugadores que había seleccionado para estar en esos 2 partidos. La mayoría de ellos son jugadores que estuvieron con Japón en el torneo Premier 12 del año pasado. Algunas ausencias notables son Shohei Ohtani, el joven lanzador de los luchadores de Nippon Ham, que no está lesionado ni nada, pero desea
descansar para prepararse bien para el inicio de la temporada. El derecho Kenta Maeda, que obviamente ya firmó con los Dodgers de Los Ángeles y en este momento está en los entrenamientos primaverales de ese equipo, no tendrá la oportunidad de venirse a Japón para jugar con la selección. Y se nos escapa un jugador más, creo que fue por lesión que estará ausente, perdón, en este momento no recordamos quién es, pero básicamente esa fue la noticia del día. Simplemente Japón publicó su lista de jugadores para esos partidos amistosos y son, digamos, los sospechosos habituales, son los mejores jugadores que tiene Japón en este momento que están activos en Japón. Ese roster no incluye ningún jugador japonés que está en las grandes ligas. El lunes 15 de febrero publicamos nuestra columna semanal El Bate del Samurái y simplemente analizamos el buen inicio de temporada que tuvo el venezolano Alex Ramírez, que es ahora el nuevo manager de las Estrellas de DeNA. Ganó un par de partidos amistosos y empató el tercero. Ese fue un partido contra los Tigres de Kia, si no nos equivocamos, de Corea del Sur. Terminó con empate de 3-3. De manera que tuvo un gran inicio de la pretemporada. El equipo lució bastante bien. Tuvimos la oportunidad de ver ese partido y de comentarlo el sábado pasado. Y repetimos, el equipo lució bastante bien. Los jugadores tienen buena ofensiva, los lanzadores están demostrando que pueden hacer el trabajo. El equipo se notó agresivo, bien organizado. Es un cambio drástico, digamos, comparado a lo que hicieron el año pasado. De manera que pues nos alegramos mucho por ese buen arranque que tuvo Ramírez en su puesto. Y estamos pues a las expectativas de lo que ese equipo pueda hacer esta temporada. Esperemos que pueda pelear por un cupo en la postemporada, que sería la primera vez. Bueno, recordemos que las series de postemporada comenzaron en la Liga Central en el año 2007, de manera que no es demasiado tiempo que lo han estado haciendo, pero en el caso del equipo de DeNA, ese equipo no asiste a la Serie de Japón desde 1998, que fue la última vez que la ganaron, de manera que ya vamos casi para 20 años y ellos pues sin duda necesitan, sus fanáticos desean pues que el equipo sea competitivo otra vez, que esté en la postemporada y que si es posible llegue también a la serie de Japón. De manera que estas han sido las noticias de la semana. Vayamos ahora a nuestra sección Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablarles de la razón por la cual los equipos de la NPB utilizan el nombre original de los equipos está en inglés y no en japonés. Esto es en respuesta a una pregunta que recibimos vía Twitter de uno de nuestros seguidores, Benjamín Rodríguez. Él simplemente nos preguntó, bueno, siempre me ha causado curiosidad que los equipos japoneses tengan sus nombres en inglés. ¿Cuál es la razón de eso? La razón, Benjamín, es muy sencilla. No solo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino desde mucho antes, la influencia de los Estados Unidos en Japón ha sido bastante grande. Recordemos, barcos de los Estados Unidos fueron los que en 1853 obligaron a Japón a abrir sus puertas para comerciar con el resto de los países del mundo. Fue básicamente la apertura de negociaciones forzadas. Estados Unidos llegó con barcos de guerra dispuestos a invadir el país si el gobierno no aceptaba abrir sus puertas para hacer intercambios comerciales con el resto del mundo. Y a partir de ese momento el emperador simplemente decidió, ok, vamos a hacer un cambio de dirección de 180 grados, vamos a modernizarnos, vamos a hacer un país que esté a la misma altura del resto de las potencias de Europa y de Norteamérica. Y a partir de ese momento pues empezaron a llegar profesores estadounidenses a Japón a enseñar inglés y a enseñar cultura norteamericana y ese tipo de cosas. Y una de esas cosas que llegó en ese momento fue el béisbol. El béisbol llegó a Japón en 1872 gracias a un profesor que estaba en Japón enseñando inglés y que les enseñó el juego a los japoneses. Y los japoneses lo adoptaron como si fuese suyo. Por mucho tiempo el béisbol fue en Japón la disciplina deportiva por excelencia. No existía ningún otro deporte en Japón, solamente el béisbol. Y se empezó a jugar sobre todo en las universidades, se convirtió en algo muy popular, porque ellos vieron que el béisbol podía abordarse como si fuese un arte marcial.
le daba disciplina a los jugadores, los ayudaba a ejercitarse físicamente, y era además un juego en equipo, no un juego individual, que es algo que los japoneses valoran mucho, el trabajo en equipo, de manera que el béisbol tomó mucha popularidad en ese momento, y a partir de entonces la influencia de los Estados Unidos en Japón ha sido siempre omnipresente, digamos. Ellos han influido mucho en el desarrollo de la cultura japonesa. Hay muchas palabras del idioma japonés que son en inglés. Digamos, uh, un traslado al japonés de palabras que originalmente son en inglés porque en el idioma de ellos no existía. De manera que el inglés se escucha mucho dentro del japonés cuando ellos hablan. Otra cosa también que fue importante justo después perdón, no, regresemos al inicio del béisbol profesional en japonés. Como comentamos al principio, se jugaba solo en las universidades y era un juego amateur, por supuesto. Nadie cobraba por jugar béisbol, sino que era simplemente una disciplina deportiva que se practicaba en las universidades. Pero en 1936 se creó la primera liga profesional de béisbol japonés y esa liga nació gracias, entre otras cosas, a un tour de estrellas de las grandes ligas que visitó Japón en noviembre de 1934. Y ese tour fue muy famoso porque incluyó la presencia de Babe Ruth, de Lou Gehrig y de todas las estrellas, las máximas estrellas del béisbol de los Estados Unidos en esa época. Ellos jugaron como 20 partidos amistosos durante todo el mes en distintas ciudades y la popularidad del evento fue tan grande que permitió al organizador del evento, que era el dueño del diario Yomiuri, le permitió primero crear su primer equipo profesional de béisbol en Japón, que es lo que hoy día conocemos como los Gigantes de Yomiuri, y a partir de eso se creó entonces la primera liga profesional cuando otros equipos se fueron creados también para que se pudiera disputar un campeonato. De manera que desde el mismo nacimiento del béisbol, los japoneses veían al béisbol como algo simplemente norteamericano y como tal querían utilizar nombres que fueran similares a los que se utilizaban en Norteamérica. Esa es la razón por la que los gigantes de Yomiuri en japonés se les dice Yomiuri Giants. Giants es en inglés, la palabra en inglés. Igual con los Tigres de Hanshin. El nombre en japonés del equipo es Hanshin Tigers. Tigers es la palabra tigres en inglés. De manera que desde el nacimiento del béisbol profesional en Japón, simplemente fue una copia de los equipos, los nombres e incluso los logos de los equipos de los Estados Unidos fueron simplemente copiados y trasladados a Japón para que ellos crearan sus propios equipos profesionales en ese momento. Y a partir de eso fue que se desarrolló la liga. Si lo notan, incluso en los uniformes que usan hoy día, el uniforme de los Gigantes de Yomiuri es prácticamente una copia del uniforme de los Gigantes de San Francisco. Utilizan los mismos colores, el negro y el anaranjado. El logo es muy similar y los uniformes tanto de visitante como como home club son iguales, prácticamente iguales que los uniformes de los Gigantes de San Francisco. El logo de los Tigres de Hanshin, que es la cabeza de un tigre dentro de un círculo, es muy similar al logo de los Tigres de Detroit. Es casi prácticamente el mismo dibujo. La gorra de los Carpas de Hiroshima es una copia idéntica de la gorra de los Rojos de Cincinnati. Es simplemente una gorra roja con una C, pero la C de ambos equipos es idéntica, es decir, el equipo de Hiroshima simplemente tomó la C de los Rojos de Cincinnati y la puso en su propia gorra, de manera que las gorras de los dos equipos son idénticas. Si en algún momento el equipo de Hiroshima quisiese vender sus gorras en los Estados Unidos, no podría porque es exactamente la misma que la gorra de los Rojos de Cincinnati. Igual con el logo de los dragones de Chunichi, no el logo, sino el estilo de letras que utilizan para escribir el nombre sobre el pecho del uniforme, donde dice Dragons, en inglés, dragones, es el mismo estilo de las letras de los Dodgers de Los Ángeles, es exactamente igual, simplemente la palabra es distinta, no dice Dodgers, sino dice Dragons, pero es los mismos colores blanco y azul y el mismo tipo de letras. De manera que es simplemente la influencia, la razón por la que los equipos japoneses utilizan sus nombres en inglés es por la influencia de los Estados Unidos, que fue el país que trajo el béisbol a Japón y el que básicamente les enseñó cómo se debe
jugar ese deporte. Otra cosa que también influye mucho es que el inglés en Japón es visto como una moda, es decir, es moda en Japón utilizar una franela que tiene palabras escritas en inglés, incluso si están escritas incorrectamente o si incluso el mensaje que quiere dar no tiene sentido en inglés, pero simplemente porque la palabra está en inglés, los japoneses consideran eso como una moda y la utilizan. Visten, utilizan ropa y franelas que tienen frases en inglés simplemente porque les parece que ellos no saben lo que significa, pero les parece que es curioso o que simplemente está de moda y por eso lo utilizan. Un caso curioso que recordamos en ese aspecto es el de Yu Darvish, el lanzador de los Vigilantes de Texas, cuando él llegó a los Estados Unidos, a Texas, a reportarse su equipo eso fue febrero de 2012, el año en que disputó su primera temporada en los Estados Unidos. Él llegó al aeropuerto de Arlington con una franela que tenía dibujada una planta que parecía una mata de marihuana y una frase que decía en inglés I will survive, que significa yo sobreviviré. Una reportera de los Estados Unidos estaba súper emocionada porque pensaba que Yu Darvish estaba enviando un mensaje subliminal acerca de cuáles eran sus intenciones en los Estados Unidos, pero cuando le hicieron esa pregunta en la rueda de prensa, él simplemente respondió que no sabía, no tenía idea de lo que significaba lo que estaba escrito en la camisa, sino que lo que les acabo de decir explicó que eso es moda en Japón, utilizar una franela que tenga frases en inglés, a pesar de que nadie sabe qué significan. De manera que digamos, la influencia, son ambas cosas, la influencia de los Estados Unidos y el hecho de que el inglés es algo que está de moda en Japón para nombrar un negocio, para simplemente en tema de vestir, pues en relacionado a la ropa que uno se pone, el inglés es algo que está de moda, de manera que esa es otra de las razones por las cuales los nombres de los equipos están en inglés. Si estuviesen en japonés, no sería lo mismo, sonaría quizás raro, incluso para los japoneses. Para ellos, un equipo de béisbol tiene que tener un nombre de ese tipo, un nombre en inglés que sea Tigers, Dragons, Giants o algo por el estilo, pues porque esa es la imagen que ellos tienen del deporte y simplemente estaban tratando de crear algo que tuviese coherencia con esa imagen. De manera que esa es la razón por la que los equipos en Japón tienen sus nombres en inglés. En este caso, obviamente, Giants es un nombre que existe en los Estados Unidos también. Tigers es un nombre que también existe en los Estados Unidos. Otros nombres son más originales, pero siguen siendo palabras en inglés. De manera que en el caso de Hiroshima, por ejemplo, es carp. Carp es el nombre del pez, el pez carpa. Y el carp es la palabra que se utiliza en inglés para mencionar ese pez, de manera que en vez de utilizar la palabra japonesa para ese pez, simplemente decidieron utilizar la palabra inglesa. De manera que espero que esto les haya aclarado la duda y esa es la razón por la cual los equipos japoneses tienen sus nombres originales en inglés. De manera que pasemos ahora a la parte final del programa, que es, como siempre, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたします。まずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。Esta semana también tuvimos la suerte de recibir bastantes preguntas de nuestros fanáticos, de manera que vamos a dedicarle prácticamente la mitad del programa a responderlas porque son siempre preguntas muy interesantes y que vale la pena discutir con calma. Vamos primero con Andrés Marchante, que nos escribió vía Facebook y nos pregunta: ¿cómo se toma un club tan grande como Hanshin no tener representación en la selección nacional? No creo que deba ser plato de buen gusto para ellos. ¿Hay presión por parte de la prensa y los fanáticos sobre este tema? Andrés, la respuesta es sí, existe presión de la prensa, por parte de la prensa y por parte de los fanáticos. Sin embargo, en este caso particular estamos hablando solo de partidos amistosos. Este no es el equipo que va al Clásico Mundial de Béisbol. De manera que si ese fuese el caso, sí, sería algo, caramba, tremendamente preocupante para el equipo. Pero en este momento, porque se trata de un par de partidos amistosos, pues no existe mayor problema. De todas maneras, sí, estoy de acuerdo contigo, sería sin duda algo que afectaría el honor del equipo no tener
un representante en la selección nacional, aunque desde el punto de vista del equipo, para ellos es mejor que no les estén quitando sus jugadores, ellos prefieren tenerlos a todos en los entrenamientos primaverales preparándose para la temporada, pero sin duda sería algo muy discutido si se llega al Clásico Mundial de Béisbol del año que viene y el equipo no tiene ni un solo representante en la selección nacional. Eso sería sin duda algo grave que afectaría bastante al equipo. Otra cosa que es un dato curioso que queremos compartir con ustedes es el hecho de que en Japón básicamente se dice que quienes dirigen al equipo, a los Tigres de Hanshin, no es la gerencia, sino la prensa de Osaka, que es la ciudad en la que el equipo disputa sus partidos. El diario, si no nos equivocamos, es Sankei Sports, es el diario que está relacionado a los Tigres de Hanshin. La presión que ellos colocan sobre el equipo es básicamente el diario es el que termina decidiendo, tomando las decisiones en lugar del equipo. La gerencia del equipo está más bien de adorno. Es el diario con su presión y con su pujo por distintos aspectos del juego, es el que termina básicamente diciéndole al equipo, a la organización, qué es lo que debe hacer para poder satisfacer a sus fanáticos. De manera que ese es un dato importante. Recordemos, el béisbol en Japón está organizado de una manera distinta al de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, mientras cada equipo es una compañía independiente que toma sus propias decisiones, en Japón, los clubes son un departamento más dentro de una compañía mayor y como tal tienen que obedecer las órdenes de la compañía matriz y las decisiones que tomen los gerentes de esa compañía, que en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones ni siquiera saben nada de béisbol, pero toman una decisión y a pesar de que sea ilógica, el equipo tiene que seguirla. De manera que esa es parte de la diferencia, esa es parte de la razón por la cual utilizan cosas extrañísimas en Japón, es porque mucha de la gente que toma las decisiones no sabe nada de béisbol y el equipo pues tiene que obedecerlas porque ese es su trabajo, pues no tienen ninguna otra opción. Pasemos ahora a la siguiente pregunta que nos llegó de José Luis López vía Twitter y nos pregunta: ¿jugadores como el Chato Vázquez y Sebastián Valle no merecen una oportunidad en un béisbol como el japonés? José Luis, en respuesta a tu pregunta, sí, es decir, no solo ellos, sino hay muchos jugadores latinoamericanos que tienen gran calidad, jugadores norteamericanos también, que tienen gran calidad y que sin duda merecen una oportunidad. Todo jugador que tenga talento merece una oportunidad, ya sea en las grandes ligas, o en Japón, o en Corea del Sur, o en cualquier otra liga del mundo. El cuento es... yo diría que hay dos cosas fundamentales para que uno pueda conseguir un trabajo en un equipo, en la liga japonesa, en uno de los equipos de la liga japonesa. La primera de ellas es tener talento. El jugador que aspira a llegar allá tiene que tener un currículum que demuestre que es un jugador de valor, ya sea un jugador que ha rendido, yo diría lo principal es que el jugador haya rendido bien en la liga de su propio país. Si estamos hablando de Dominicana, por ejemplo, el jugador tiene que haber figurado bien en Lidom, que es la liga de béisbol profesional de República Dominicana, lo mismo para Venezuela o México. Eso sería el punto más importante, el punto número uno. Que el jugador tenga un buen currículum, que demuestre que es capaz de producir buenos resultados en una liga importante, incluso en las ligas menores de los Estados Unidos. El segundo punto, que yo considero que incluso más importante que el primero, es tener un buen contacto, tener un agente que tenga contacto con los equipos de Japón. Esa es la clave de todo, que la persona que tenga contacto, el agente que tenga contacto con los scouts de los equipos japoneses o que tenga contacto directamente con los japoneses, esa es la persona que puede concretar la firma, que puede convencer al equipo japonés de que firme este jugador en particular porque tiene talento y porque puede ayudarlo. Los equipos japoneses hoy en día tienen muchos scouts trabajando en los Estados Unidos y también en Latinoamérica, incluso en Cuba, buscando talento, viendo jugadores, evaluándolos, tratando de descifrar cuál jugador los podría ayudar en el futuro. De manera que eso es importante, que los scouts, el jugador en cuestión sea visto por los scouts japoneses, pero más importante aún es el agente. Siempre y cuando el jugador tenga un agente que tenga buenos contactos en Japón, esa va a ser la mejor vía, la mejor manera de poder conseguir un contrato en la liga japonesa. De manera que no solo el Chato Vázquez y Sebastián Valle, sino muchos otros jugadores merecen la oportunidad de jugar en Japón.
Pero volvemos a lo mismo, hay que tener un poco de suerte, hay que tener buenos contactos y hay que tener un buen currículum que llame la atención de los equipos japoneses. Esas serán las claves para lograr que esos jugadores vayan a Japón. La siguiente pregunta nos llega de Ernesto Pérez vía Twitter. Nos pregunta, ¿es verdad que José Adolis García jugará con Chunichi este año? ¿De cuánto es el contrato? Bueno, primero que todo no es con Chunichi sino con Yomiuri y el contrato todavía no se ha firmado. Esta noticia llegó hace unos días. Se comenta que, y la información llegó directamente de Cuba, de la Federación Cubana de Béisbol, no de Japón, un representante de la Federación Cubana de Béisbol comentó a la prensa local que los scouts de Yomiuri habían estado en Cuba, habían visto varios jugadores y el que más les había interesado es este jugador en particular, José Adolis García. La información dice también que los scouts de los Gigantes de Yomiuri quedaron tan satisfechos con su actuación que ya llegaron a un acuerdo básico para contratar al jugador. Sin embargo, la información también aclaró que el contrato no se ha firmado todavía, precisamente se debe estar negociando en este momento. Y es muy posible que ambas partes lleguen a un acuerdo y eso tan pronto como ocurra lo estaremos informando a través de nuestra página. Les informaremos, les dejaremos conocer que ese hecho ya ocurrió. No ha ocurrido hasta los momentos y repetimos, toda la información que tenemos en este caso viene de Cuba. La prensa japonesa no ha comentado nada al respecto, salvo repetir lo mismo que está diciendo la Federación Cubana de Béisbol, de manera que estamos al tanto, estamos pendientes de lo que ocurre en ese caso. Sería fantástico que logren firmarlo, sería muy bueno. Vamos a esperar a ver qué ocurre y si el contrato se concreta, sin duda lo estaremos reportando en nuestra página baseballjapones.com y a través de esta vía también. Al parecer también los scouts japoneses tienen interés en otros jugadores también, pero el caso más claro, el caso que es más posible que termine convirtiéndose en un contrato es el caso de José Adolis García, de manera que estaremos pendientes de lo que ocurre con él en los próximos días. La siguiente pregunta nos llega de Surisadai Moreno vía Facebook. Nos dice, he visto muchos animes de béisbol y he notado que el Koshien es como un mundial para ellos. Es tan importante para poder llegar a las preparatorias japonesas. ¿Cuál es el método de clasificación para dicho evento? ¿Qué torneos hay en el béisbol colegial japonés? Surisadai, tienes mucha razón. Koshien es quizás el torneo de béisbol más importante de Japón. O sea, la serie de Japón, la liga japonesa, la NPB quedarían en segundo plano comparado con lo importante que es para los niños japoneses el torneo de Koshien. El torneo de Koshien se está disputando desde 1915. Este es un torneo que tiene ya 100 años de estarse celebrando y es extremadamente importante. Todas las grandes estrellas, Sadaharu, Shigeo Nagashima, todos esos jugadores salieron, Daisuke Matsusaka, Yu Darvish, todos estos jugadores fueron estrellas primero en el torneo colegial de Koshien y después se convirtieron estrellas en sus respectivos equipos en la NPB. La forma del torneo no la conocemos con toda claridad, pero entendemos que se juegan eliminatorias regionales primero, y estamos hablando de escuelas secundarias, lo que en Norteamérica se conoce como high school, que son básicamente los 3 años que van desde que los estudiantes tienen 16 años hasta que tienen 18. Básicamente los últimos 3 años de la escuela secundaria antes de entrar a la universidad. De manera que todas las escuelas secundarias de Japón participan en este torneo. Primero se hacen eliminatorias regionales y los equipos que clasifiquen en las distintas regiones son los que hacen el viaje al estadio de Koshien, que es el estadio sede de los Tigres de Hanshin, y ahí es donde se disputa el torneo. Se disputan 2 torneos cada año, uno en primavera, que es a finales de marzo, y uno en verano, que es a principios de agosto. Normalmente el torneo en Koshien, en el estadio Koshien, dura 3 semanas y no recordamos cuántos, serán como 64 equipos probablemente, y es eliminación directa y no hay series de ningún tipo. Cada equipo es como 32avos de final, digamos, y después los 16 o los 32 que ganen avanzan a los
32avos de final y así hasta que se llegue a la final. Pues es un partido cada vez, no hay series de ningún tipo, no hay round robin, no hay grupos, nada, es una eliminatoria directa cada vez que los equipos se enfrentan. Como este torneo tiene ya 100 años de tradición, estamos hablando de, hay varias escuelas secundarias que son extremadamente famosas por todo el éxito que han tenido en este torneo. Se nos viene a la mente la escuela secundaria de Yokohama, que es una de las máximas potencias del torneo. Y hay otras escuelas también similares que son muy famosas porque todos los años llegan a la final del torneo Koshien. De manera que, repetimos, es un torneo muy, muy importante en Japón. Tiene una audiencia, todos los partidos del torneo se transmiten por televisión en vivo. Los patrocinantes hacen fila para poder sumarse al evento, y además es el evento que incluso las personas que no saben nada de béisbol se sientan a verlo, las amas de casa se sientan a ver, porque normalmente los partidos empiezan a las 9 de la mañana y duran hasta finales de la tarde, todos los días, de manera que incluso las amas de casa se sientan a prender la televisión a ver los partidos de Koshien, porque los atrae mucho el hecho de que son jóvenes que están saliendo de la escuela secundaria dándolo todo sobre el terreno de juego por el honor de su escuela. Pues no están jugando por dinero, están jugando simplemente por el placer de jugar béisbol y por el honor de representar a su escuela y de ganar un título. Porque repetimos, ganar un título en el torneo Koshien o incluso una buena actuación de un jugador en el torneo Koshien ya significa la fama para esa persona, incluso si no logra hacer una carrera profesional después de eso. Esa fama lo va a perseguir por el resto de su vida, el hecho de haber tenido una gran actuación en el torneo Koshien. Otra cosa es el drama que existe, porque precisamente como no hay grupos, no hay round robin ni nada por el estilo, es un solo juego, de manera que si tu equipo pierde el primer partido, queda eliminado, punto. No hay segunda oportunidad. De manera que el drama de los niños, de los jóvenes que luchan tanto para llegar a la final y quedan eliminados en el primer partido, normalmente se les ve llorando a todos cuando se termina el partido, porque la única oportunidad que tuvieron de participar, pues se perdió en el primer juego que disputaron. De manera que es un drama. Cada partido es un drama. Precisamente por eso, porque uno sabe que si uno pierde, se despide del torneo. Y eso atrae mucho a los espectadores, no solo a los que saben de béisbol, sino a todos aquellos que no saben nada de béisbol, pero además el partido se disputa en la tarde, de manera que tienen tiempo, prenden el televisor y presencian el juego. Y repetimos, tiene una cobertura mediática tremenda. No solo eso, sino que el torneo, los muchachos, los jugadores colegiales expulsan a los Tigres de Hanshin de su propio estadio durante las 3 semanas que dura el torneo. En primavera, a finales de marzo, Hanshin, cuando juega las primeras series de la temporada en casa, tiene que jugar en Osaka, en el Kyocera Dome de Osaka. Ellos no pueden jugar en Koshien porque el estadio está ocupado por este torneo juvenil. Y en agosto, las 3 semanas que dura el torneo son 3 semanas en las cuales Hanshin tiene que jugar siempre como visitante, o si lo hace de local, lo hace en el Kyocera Dome de Osaka. No lo puede hacer en su propio estadio porque el estadio está ocupado por los torneos, por este torneo infantil o colegial de Koshien. De manera que esa es la magnitud del evento. Koshien es un torneo importantísimo en Japón, tiene muchísima fama, y esa es la razón, Surisadai, por la cual muchos animes de japoneses hacen una dramatización de lo que ocurre en un torneo de Koshien, porque es así, pues la gente llora en la televisión viendo a los niños llorando porque perdieron un partido. Hay un lanzador de los luchadores de Nippon Ham llamado Yuki Saito. Yuki Saito fue una estrella, fue uno de los lanzadores estrella del torneo de Koshien cuando él estaba jugando, y se hizo famoso porque tenía un pañuelo en su bolsillo trasero que utilizaba para limpiarse el sudor de la frente cuando estaba en el montículo, y por esa razón le dieron el sobrenombre de el príncipe del pañuelo, y se hizo famosísimo. Todas las mujeres, todas las amas de casa conocen a Yuki Saito porque además es buen mozo, y lo adoran precisamente por el drama que tenía de sacar el pañuelo y limpiarse el sudor de la frente, ponerse la gorra otra vez y continuar lanzando en un partido clave para su equipo. De manera que, digamos, el niño que llega, el joven que llega a Koshien ya puede morir tranquilo, porque, o sea, es el honor más grande que puede tener un jugador de béisbol colegial en Japón. Es un torneo importantísimo y que todos los años es seguido
por mucha gente en Japón, incluso por aquellos que no saben de béisbol. Pasemos ahora a la siguiente pregunta que nos llega a través de Adrián Tony vía Twitter. Él nos pregunta cómo están los venezolanos José Celestino López y Ernesto Mejía. A López lo hemos visto en un par de partidos de pretemporada, se ha lucido bien, tal cual como el año pasado, está bateando tercero, lo hemos visto conectando un doble y un sencillo, está bateando, haciendo buen contacto como siempre, de manera que lo vemos bien preparado para esta temporada. Y a Mejía lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo hasta ahora, no se han visto partidos de los Leones de Seibo en vivo hasta el momento, pero esperamos verlo pronto. La prensa japonesa no ha comentado nada en relación a Mejía, de manera que suponemos que debe estar bien, debe estar actuando de manera satisfactoria porque no hemos escuchado ninguna queja ni ninguna noticia de que esté lesionado ni nada por el estilo, de manera que esperamos que le esté yendo bien y que se esté preparando para la temporada que está a punto de empezar. La siguiente pregunta nos llega de Ronald Sánchez vía Twitter. Nos dice, ¿dónde puedo ubicar una lista de los jugadores más importantes, de los jugadores importados de cada equipo? Y algún link para perfiles con fotos como las de MLB, Yahoo y ESPN. Bueno, esta pregunta ya la respondimos en ese momento a Ronald, le dimos un link donde encontrar esa información, pero les podemos decir desde ahora que la versión en inglés de la página oficial de la NPB ofrece el roster de todos los equipos en inglés, donde se pueden ver los nombres de todos los jugadores, incluyendo los jugadores importados, de manera que pueden visitar esa página, hacen clic donde dice Teams, donde dice equipos, y ahí verán los 2 equipos de la NPB y sus rosters completos, incluyendo todos sus jugadores, incluyendo los jugadores extranjeros también. Si quieren visitar esa página, pueden visitar la portada de nuestra página baseballjapones.com, vayan al fondo, a la parte de abajo de la portada y tenemos una serie de links que ponemos ahí. Uno de ellos es para la versión inglesa de la página de la NPB, de manera que pueden encontrar el link en esa parte de nuestra portada y de ahí en adelante podrán revisar la información que tiene disponible la página en inglés de la NPB, aunque tenemos que advertirles desde ya que lamentablemente ellos se tardan un poco actualizando la información, de manera que los rosters de la temporada 2016 de cada uno de los equipos no están disponibles todavía. En su página en japonés ya están disponibles la información y los perfiles de todos los jugadores, pero en la página en inglés todavía no está disponible, de manera que vamos a tener que esperar unos días más, pero Dios mediante en el futuro ya estará la información estará toda disponible y podrán revisarla con calma y ver a todos los jugadores que están en los distintos equipos de la NPB. La siguiente pregunta nos llega a través de Alex Mirjan vía Twitter. Nos dice, ¿cuántos juegos tiene la liga japonesa y cuándo inicia la temporada? En este momento, eso ha variado con el pasar de los años, pero en este momento la temporada regular de la NPB consta de 143 juegos y la temporada de este año va a comenzar, como ya lo hemos dicho antes, el viernes 25 de marzo, que es el Viernes Santo. Y estén pendientes que lo estaremos invitando a que madruguen con nosotros para ver algunos partidos en vivo, con comentarios en español y al final de la jornada actualizaremos todos los resultados y las estadísticas y les estaremos informando de todo lo que hicieron los jugadores latinos en esa jornada. Alex también nos hace otra pregunta, dice, ¿se te hace bien el contrato de Kenta Maeda por 25 millones por 7 años? ¿No crees que es muy poco? Ese es una pregunta muy interesante, Alex. Nosotros tenemos un punto de vista muy particular con respecto a ese caso. Y no estamos diciendo que nosotros tengamos la razón, sino simplemente es nuestra opinión al respecto. Para nosotros, a nosotros nos gusta o apoyamos la justicia. Es decir, cuando uno ve estos contratos multimillonarios, 300 millones de dólares, 250 millones de dólares para un jugador que está en las grandes ligas, el equipo le garantiza esa cantidad de dinero al jugador, pero el jugador no le puede garantizar los buenos resultados al equipo, de manera que el equipo está corriendo un riesgo al invertir tanto dinero en ese jugador en particular. Eso, desde nuestro punto de vista, no es justo. Que a ti te paguen tanto dinero y tú no puedas garantizar buenos resultados al equipo. Uno sabe que el jugador va a dar todo lo mejor de sí, va a hacer lo mejor posible,
para responder a ese contrato, pero no hay garantía de que eso vaya a ocurrir de esa forma. De manera que este contrato que tiene Kenta Maeda, si bien es cierto que nos parece poco, no hay duda de eso, Alex, el contrato es bajo, ha podido ser 50 millones creo que son 8 años, no 7, 50 millones por 8 años en vez de 25. Pero en este caso, lo que nos gusta del contrato es que son 25 millones de salario mínimos. Es decir, si Kenta Maeda pasa esos 8 años lesionado y no puede jugar ninguno de esos partidos, va a recibir con garantía sus 25 millones de dólares. Ahora, tiene una cantidad, el contrato tiene una cantidad de incentivos que son, digamos, siempre y cuando él cumpla una temporada regular, ese sueldo no va a ser de 25 millones, sino que va a subir a 50, 60 o 70 millones de dólares. Tiene bonos por hacer 15 aperturas en una temporada, o 20 aperturas, o 25 aperturas, y cada vez que llegue a uno de esos límites, va recibiendo un bono cada vez mayor. Que gane tantos partidos, que lance tantas entradas, que ponche tantos bateadores, todas esas cosas están determinadas en el contrato, de manera que siempre y cuando cumpla el mínimo de los requisitos en todas esas temporadas, su salario no va a ser de 25 millones, sino que va a ser superior. Y vamos a lo que dijimos antes, el jugador se está ganando ese dinero, está poniendo los resultados sobre las mesas y está recibiendo una compensación por ese trabajo. Y nos gusta más esa manera de hacerlo que la otra manera en la que un equipo paga 250 millones de dólares a un jugador que de pronto juega bien una temporada, pero la siguiente se lesiona y nunca puede volver a su nivel de antes en las otras 7 temporadas que le restan. Por ejemplo, el contrato de Albert Pujols en este momento. Él, cuando tenía 32 años, los angelinos de los angelinos de Anaheim o de Los Ángeles le dieron un contrato de 10 años por no sé cuántos, como 30 millones de dólares al año. Caramba, o sea, el equipo de verdad espera que cuando él tenga 42 años todavía esté rindiendo como estaba rindiendo cuando tenía 32. No lo creo. Y eso nos parece más bien un desperdicio, porque nos encanta Albert Pujols, nos parece que es un jugador extraordinario, pero realísticamente no creemos que cuando llegue a los 40 va a seguir jugando de la misma manera que lo está haciendo ahora. De manera que sí, es decir, el salario mínimo que le están garantizando a Maeda nos parece bajo, ha podido ser mayor, pero no nos molesta tampoco. Nos parece, desde nuestro punto de vista, ese es el contrato ideal para trabajar. Ese debería ser el contrato estándar en las grandes ligas y en las otras ligas del mundo también, porque nos parece que es la manera más justa de afrontar el trabajo. Por ejemplo, en Japón, los contratos estándares que utilizan los jugadores japoneses son similares al empleado de una compañía normal. Cada año, cada jugador recibe una evaluación de acuerdo, una evaluación de su rendimiento durante la temporada de ese año. Y de acuerdo a ese rendimiento, el equipo le sube el sueldo, se lo mantiene igual o incluso se lo baja. Dependiendo de lo que haya hecho, el equipo lo premia o lo castiga. Y no estamos totalmente de acuerdo con esa manera de hacer las cosas. Nosotros preferimos, como ocurre en los Estados Unidos, el salario mínimo garantizado, pero nos parece que es justo, nos parece que es una manera justa de afrontar la negociación, pues que una persona, un jugador reciba un premio por lo que hizo y no por lo que, o sea, por lo que hizo durante la temporada y no por lo que se espera que pueda hacer en el futuro. De manera que, digamos, repetimos, es nuestra opinión al respecto, no les estamos pidiendo que estén de acuerdo con nosotros, pero es la manera en la que nosotros vemos ese tipo de contrato y repetimos, no nos parece mal, nos parece que es un contrato justo. La última pregunta nos llega de Ramiro Ruiz vía Twitter. Nos dice, ¿tienen los números de Jafet Amador en la pretemporada? Al momento en que Ramiro nos hizo esa pregunta, Jafet no había disputado todavía su primer partido de pretemporada su primer partido oficial de pretemporada con Rakuten, de manera que esos números no existían en ese momento, pero ya que ha disputado su primer partido, sí los tenemos. En este momento, Jafet está de 3-1, tiene promedio de 333, y ese 1 fue un jonrón de 3 carreras, de manera que tiene un jonrón, 3 empujadas y una carrera anotada, luego de su primer juego de pretemporada en Japón, en la NPB. De manera que estas fueron todas las preguntas que recibimos esta semana. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa.
Regresaremos el domingo que viene con más noticias y más comentarios acerca del béisbol japonés. Y para finalizar, como hicimos el domingo pasado, queremos dejarlos en esta oportunidad con el himno de otro de los equipos de la NPB. Recordemos, los himnos son siempre muy curiosos, muy interesantes. En este caso queremos presentarles el himno de las Golondrinas de Yakult, que es el equipo campeón de la Liga Central en este momento. Y que es fantástico porque es una canción que fue compuesta en los años 40, que suena como una canción japonesa de los años 40, parece una canción de las que salen en las películas de Akira Kurosawa de esa época, de manera que tiene un tono muy particular, pero es muy interesante de escuchar, es muy pegajosa de cierta forma, de manera que para despedirnos hoy les agradecemos que hayan estado con nosotros y regresaremos el domingo que viene con más comentarios, pero para despedirnos los dejamos entonces con el himno de las golondrinas de Yakult. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy.